Evolución de los sistemas de producción, el Paleolítico del 600.000 al 10.000 a.C. Fuego, 600.000 a.C. Invento muy importante para la humanidad que servía para mantener el calor, asustar a los animales peligrosos y mantener durante más tiempo la comida que ya no se debería comer cruda. Tinta, 3200 a.C. La tinta es un líquido que contiene varios pigmentos o colorantes utilizados para colorear una superficie con el fin de crear imágenes o textos. Ladrillo, 5000 a.C. Los primeros en utilizarlos fueron mesopotámicos y palestinos, ya que en los lugares donde vivían apenas existían la madera y la piedra. Utilizado para la construcción de casas y murallas. Utilización de útiles fundidos, 4000 a.C. En los Cárpatos, se utiliza el cobre nativo para fabricar adornos y algunos útiles muy simples desde la primera mitad del tercer milenio, apareciendo los primeros indicios de fundición. Primer transporte, 4000 a.C. La rueda se generaliza en el transporte. La rueda permitió la invención del carro y del torno del alfarero, lo que revolucionó el transporte terrestre y la producción de cerámica. Arado, 3500 a.C. El arado apareció en las civilizaciones de los pueblos de la Mesopotamia. El arado, tirado por bueyes o asnos, permitió remover mejor la tierra y labrar una mayor extensión de terreno en menos tiempo. Barco de vela, 3000 a.C. El hombre ha utilizado las embarcaciones desde hace miles de años. El mar siempre le ha provisto de alimento para su sustento. Los primeros hombres se volvieron sedentarios a causa del abundante alimento existente en sus playas. Hachas de hierro, 2000 a.C. Las herramientas fabricadas con este material fueron más duras frente a las de cobre, que resultaban frágiles. Sin embargo, su fabricación precisaba de medios más complejos debido a las altas temperaturas necesarias para su fundición. Tijeras, 1500 a.C. Los griegos y los romanos las fabricaron y las que de ellos se conservan muestran gran variedad de empleos. Corte del pelo, esquilado de animales, poda de árboles, corte de tejidos. La mayoría de aquellas eran de bronce o de hierro. Moneda, 600 a.C. Las primeras monedas fueron acuñadas con carácter oficial, en Lidia, hoy Turquía, un pueblo de Asia Menor, aproximadamente entre los años 680 y 560 a.C. Grúa, 287 a.C. La grúa es la evolución del puntal de carga que, desde la antigüedad, se ha venido utilizando para realizar diversas tareas. Aunque sus fundamentos fueron propuestos por Blaise Pascal en pleno barroco, fue patentada por Luz Nadina. Carretilla, 118 a.C. Las primeras ilustraciones de carretillas de una rueda proceden de la dinastía Han de China en el siglo II a. y fueron encontradas en murales de tumbas y relieves en tumbas de ladrillo. El mural pintado en una tumba mostrando un hombre empujando una carretilla fue encontrado en Chengdu, provincia de Sichuan y datado exactamente el 118 a.C. Molino de agua, año 400 a.C. Eran molinos harineros de agua, que se hacían en el mismo cauce de un río, de modo que la fuerza de la corriente movía directamente una rueda hidráulica vertical de paletas. Papel moneda, 800 después de Cristo. En Europa el comercio tiene muchos siglos de antigüedad, no es hasta el siglo XVII cuando podemos encontrar los primeros ejemplos de papel moneda. Molino de viento, 1105 después de Cristo. La primera referencia de un molino de viento aparece en los escritos del historiador árabe Tabari, en el año 850 b. Durante las cruzadas, 1096-1191, la existencia de los molinos de viento se conoció en Europa. Inventos de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es un proceso histórico de rápido desarrollo de implantación que se inició a finales del siglo XVIII y empezó en Inglaterra. Según los expertos, entre las transformaciones que dio lugar a esta revolución se encuentran el paso de un sistema de producción doméstica, la utilización de sistemas mecánicos, cambio en la distribución de actividades económicas, sistema de transporte nuevo y revolucionario. La máquina de vapor 1682. Se genera vapor de agua en una caldera cerrada por calentamiento, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón.
Mediante un mecanismo de biela, manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona, por ejemplo, las ruedas de una locomotora o el rotor de un generador eléctrico. Lanzadera volante, 1733. Este invento posibilitó la fabricación de tejidos más anchos que antes en el campo de acción del brazo humano. La lanzadera volante permitía que la labor de tejido, en la que intervenían dos trabajadores, fuera realizada por un solo trabajador. La hiladora, 1764, fue inventada por James Hargreaves en Stanhill, Oswald Twistle, Lancashire, en Inglaterra. El dispositivo reduce la cantidad de trabajo necesario para producir hilados, con un trabajador puede trabajar 8 o más bobinas a la vez. El telar mecánico, 1786. Aunque es en esencia parecido al telar manual, este tipo de telar cuenta con algunos elementos adicionales, como mecanismos para detener el telar si la trama o la urdimbre se rompen o si la lanzadera no alcanza el final de su recorrido. Locomotora de vapor, 1804. Una locomotora de vapor es un tipo de locomotora impulsada por la acción del vapor de agua. Las locomotoras de vapor fueron la forma dominante de tracción en los ferrocarriles hasta que a mediados del siglo XX fueron reemplazadas por las locomotoras diésel y eléctricas. La revolución industrial dio un giro en el desarrollo del mundo. Los cambios fueron tecnológicos, sociales, ambientales y demográficos. A partir de ese momento, podemos decir que vivimos en un mundo totalmente industrializado. Las grandes industrias del mundo utilizan maquinaria en sustitución del trabajo humano, mejorando en la producción, tanto en la calidad de los productos como en la cantidad que se produce. 1825. Inglaterra por primera vez cuenta con una línea ferroviaria. 1829. Aparición de la locomotora gracias a George Stephenson. Telégrafo, 1838. Sistema de comunicación que permite la transmisión de información por medio de impulsos eléctricos y utilizando un código de signos preestablecido. 1848. Aparece la turbina a reacción de James Francis, con flujo mixto. Máquina de coser, 1846. Creada por Singer. Esta revolucionó la industria textil reduciendo tiempo y trabajo en la costura. 1855. Se produce acero en serie por el procedimiento Gossamer. Máquina de escribir mecánica, 1867. La máquina de escribir es un dispositivo mecánico, electromecánico o electrónico, con un conjunto de teclas, llamadas tipos, que, al ser presionadas, imprimen caracteres en un documento, normalmente papel. La persona que opera una máquina de escribir recibe el nombre de mecanógrafo. Motor de gasolina, 1872. Un motor de explosión es un tipo de motor de combustión interna que utiliza la explosión de un combustible, provocada mediante una chispa, para expandir un gas empujando así un pistón. Hay de 2 y de 4 tiempos. El ciclo termodinámico utilizado es conocido como ciclo Otto. Motor eléctrico, 1888. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Automóvil, 1892. Origen del Ford T, un vehículo producido en masa a principios del siglo XX. 1896. Aparición del primer radiotransmisor por obra de Marconi. Freno eléctrico, México, 1907. Víctor Ochoa fue un inventor y revolucionario mexicano que patentó el freno eléctrico en 1907. Usa tracción mecánica para facilitar la reducción de velocidad de los trenes. 1902. Tractor. La firma estadounidense Tractor Agripan usó el término para nombrar a un vehículo agrícola que empleaba gasolina como combustible. En 1907, Henry Ford empezó a fabricar tractores en serie. 1903. Avión de los hermanos Wright, línea de montaje, 1908. Estados Unidos. La producción en cadena, producción en masa, producción en serie o fabricación en serie fue un proceso revolucionario en la producción industrial. Una forma de organización de la producción que delega a cada trabajador una función específica y especializada en máquinas también más desarrolladas. 1910. Se crea el primer hidroavión en Francia. 1913. Invención del acero inoxidable. 1915.
Creación de armas químicas. Helicóptero 1916 Argentina. 1926. Creación del televisor y el cohete. 1935. Creación de la grabadora de sonido. Fotocopiadora 1937. 1945. Primera bomba nuclear 1947. Primer computadora y transistor 1950. Inicia el sistema de tarjeta de crédito. Disco duro 1954 Estados Unidos 1957. Primer lanzamiento del satélite artificial por la URSS. Televisión a color 1960. Patentada en Estados Unidos y México, y hasta se utiliza en la NASA. 1961. Lanzamiento de la nave espacial por la URSS. 1969. Aparece Internet. Microprocesador 1971 Estados Unidos. Procesador de muy pequeñas dimensiones en el que todos los elementos están agrupados en un solo circuito integrado. 1972. Aparecen los videojuegos. Celular 1973 Estados Unidos. 1974. Aparece el código de barras. 1977. Primer computador personal. 1981. Creación de la cámara digital. 1985. Creación de Windows. 1996. Aparece Google. 1997. Sale el lector de DVD al mercado. 2001. Apple lanza el reproductor iPod. 2002. Torre solar inventada por George Schleich. 2003. Toyota exhibe su primer auto híbrido. 2005. Fundación de YouTube. 2006. Tesla Roadster 100, un pionero en los automóviles eléctricos. 2007. Lanzan el iPhone. 2010. Lanzamiento del iPad, y crean el primer exoesqueleto. 2013. Aparece la impresora 3D. 2014. Smartwatches. 2015. Google lanza los vehículos autónomos. 2016. Uso de drones para entrega de paquetes. 2017. Redes 5G. La masificación de los vídeos móviles con los servicios de streaming Facebook Live, Twitter Live e Instagram Live obligarán a los operadores a ofrecer mejores planes de datos. Incluso en Estados Unidos, compañías como Verizon ya se animan a probar redes 5G.